En 2011, el mercado nos presentó a Siri, la primera asistente personal incluida en un teléfono, que en pocas palabras era la primera inteligencia artificial comercial. A pesar de que la demostración parecía algo traído directamente del futuro, una vez que la pudimos tener en nuestras manos, era algo totalmente diferente. Y no quiero ser irrespetuoso hacia los ingenieros que trabajaron en ella, pero no era lo mejor. Sí, mejoró. Además, después con el tiempo recibimos a Alexa, a Google e incluso Cortana, todos mejorados y cada día evolucionando con mejores funciones y comportamientos. A este punto, las inteligencias artificiales ya eran parte esencial de nuestras vidas. No solo para los civiles, pero en agencias como la NASA, agencias de inteligencia, militares y muchas otras disciplinas dependían de estas poderosas máquinas para resolver problemas que a la mente humana le tomarían mucho. Incluso los usaban para controlar objetos que humanamente eran imposibles de controlar. Con cada avance en estas maravillas, el humano hacía historia. Mi nombre es Donovan Ríos. Soy un empresario, emprendedor, influencer, en cualquier red social que te puedas imaginar. Y no por mostrar mis lujos como muchas celebridades, pero porque en realidad ofrezco valor a mis seguidores. Les ayudo a emprender, doy consejos, pláticas, y todo sin cobrarles un solo centavo. La humildad es una de las cualidades más importantes para mí, seguido de la gratitud. Me gusta lo que hago, lo que tengo, lo que he logrado. Aunque, como todo ser humano, llegó el punto en que me quedé sin ideas para seguir. ¿Qué era la siguiente gran cosa que haría? Decidí tomarme unas pequeñas vacaciones para despejar mi mente. Estuve con mi familia y todo muy genial. Pero al final, terminé justo como había empezado, sin ideas. En mi regreso a la rutina, mientras estaba en el vehículo a la oficina, leí las noticias, y una en específico me llamó la atención. El encabezado decía: después de 50 años, el asesino del Pumpkin Trail se entrega. Un supuesto hombre de 93 años fue a la oficina de policías de su ciudad para entregarse como tal delincuente, pues el remordimiento a su edad no lo dejaba vivir. Este hombre había tomado la vida de 7 personas y nunca fue capturado. Y en realidad, el número de víctimas solo era un estimado, pues solo 3 cuerpos habían sido recuperados. ¡Vaya mierda! No me podría imaginar que alguien querido perdiera la vida de esa forma y que nunca se encontrara el culpable. Espero que el universo nunca me vaya a poner en una situación así. Todo ese día el caso me atormentó. Me hizo pensar en cómo yo podría contribuir a que la ley fuese más efectiva. ¿Cómo podemos mejorar nuestro sistema de detectives, forenses y demás? En realidad quiero ayudar. Por la madrugada del siguiente día, me desperté con la mejor idea que alguna vez había tenido. Por lo menos eso pensaba. Me levanté de la cama y me puse a enviar mensajes. Toda la noche planeé lo que haría. Hice dibujos, todo estaba perfectamente acomodado en mi mente. En cuanto salió el sol, llamé a socios y desarrolladores. Sabiendo que la idea sería aceptada, preparé todo para empezar en cuanto se aprobara. Mi idea era un tipo de inteligencia artificial, pero en lugar de ayudarnos con matemáticas, nos ayudaría con la investigación de crímenes. Un detective artificial. Mientras que el humano tiene la limitación de cuánta información puede procesar en cierto tiempo y tiene la desventaja del cansancio, estrés y emociones, una inteligencia artificial no posee nada de eso, por lo que con mucha más facilidad y frialdad podrá hacer cálculos de dónde encontrar personas desaparecidas, cuerpos e incluso de dónde encontrar a los criminales. Alimentando esta máquina con la información apropiada, podríamos reducir el tiempo en el que un crimen se resuelve. Gracias a la psicología y a años de estudios a criminales, podemos saber que la mayoría piensan de una forma similar. En muchos de los crímenes hay patrones que se repiten, que fácilmente una inteligencia artificial podría descubrir. Tenemos la suficiente influencia como para solicitar información a detalle de todos los casos resueltos que podamos necesitar. Aparte de eso, tenemos internet.
bases de datos infinitas. ¿Qué piensan mis colegas? ¿Quieren aventurarse en el mundo de los crímenes? Antes que ellos contestaran, yo sabía la respuesta, pues sabía los beneficios monetarios que nos traería. Los fondos fueron aprobados y el desarrollo comenzó. Ingenieros, desarrolladores, técnicos informáticos, psicólogos y criminólogos fueron contratados. Después de que la computadora fue construida y la inteligencia base fue desarrollada, la hora de la alimentación se llegó. Obtuvimos acceso a bases de datos policíacos y forenses de casi todo el país, de varias décadas atrás hasta los crímenes más recientes, desde accidentes hasta las situaciones más atroces. Ingresamos todo a la base de datos. Eran millones de archivos los que mi bebé estaba absorbiendo. Estábamos presenciando el futuro de la criminología. Yo, Donovan Ríos, seré recordado por la historia. Las primeras pruebas salieron mal, como era de esperarse, pero conforme más la usábamos, más entendíamos cómo funcionaba exactamente, qué información brindarle a la computadora para que pudiera resolver casos efectivamente. Las inteligencias artificiales son como nosotros de cierta forma, les toma tiempo aprender. Avanzamos más lento de lo que hubiera querido, pero llegamos hasta donde queríamos. Las primeras pruebas exitosas fueron con casos ya resueltos. Hacíamos la entrada de datos y la máquina analizaba las evidencias, locaciones, listas de personas con antecedentes que vivieran en la zona hasta que proponía los sospechosos más probables. 9 de 10 veces acertó. Era extraordinario lo que habíamos creado. Lo que a la ley le había tomado meses, incluso a veces años en resolver, nuestra creación lo resolvería en unas cuantas horas. Después de obtener la patente, tomamos casos sin resolver y los procesamos. Le dimos a la policía los resultados y ellos hicieron el resto. Resolvimos 3 de 5 casos, incluyendo uno de un asesino en serie. Después de este éxito, hicimos la presentación pública. Mostramos todo, desde el proceso hasta el día que la policía capturó a los criminales de los casos resueltos. El público estaba eufórico y el mundo en general parecía emocionado. Lo más genial fue reunirnos con los familiares de víctimas, quienes estaban agradecidas de que sus seres queridos recibirían justicia tan prontamente. Bajo toda esa emoción, comenzamos a tomar aplicaciones de agencias de inteligencia, militares y policíacas de todo el mundo, para vender réplicas de nuestra inteligencia artificial. Antes de vender, teníamos que seguir probando, pues incluso sabiendo que funcionaría, nos podíamos meter en problemas legales si algo saliera mal. Por lo menos teníamos que manejar esta invención del futuro por un año más. Cuando nos acercábamos a la fecha en la que comenzaríamos a procesar las aplicaciones, un caso se presentó. Personas al azar comenzaron a aparecer sin vida en un área de 200 kilómetros a la redonda. Toda la evidencia apuntaba a que eran homicidios, y mientras que las víctimas no eran personas del todo inocentes, seguían siendo humanos. La policía no tenía respuestas ante una población llena de miedo. Fue cuando nos pidieron ayuda. Cualquier cosa que pudiera llevarlos a algún lado, pues todos los casos parecían el crimen perfecto. Ninguna pista a seguir. La única relación que había entre ellos es que todas las víctimas tenían por lo menos crímenes pequeños en su historial, como crueldad animal o violencia doméstica. En total eran 10 las víctimas, y cada semana subía por lo menos una. La compañía y yo decidimos cooperar. Ingresamos los datos en Larry, así llamamos a la inteligencia artificial. Pero por alguna razón, los resultados que obteníamos no eran efectivos. Solo nos llevaban de un lado a otro. Era como si quien hubiera sido el responsable jugara con nosotros, a tal nivel que podía ser más inteligente que nuestro Larry. Era imposible que un humano fuera capaz de planificar algo así. Tras varias combinaciones de entradas y largas horas de análisis, decidimos reiniciar el código, reprogramando algunos criterios. Fue cuando casi terminábamos de reprogramar la máquina que encontramos un pequeño glitch, una fuga de datos. Al revisar qué era la información que se filtraba, nos dimos cuenta de un problema mayor. De alguna forma, Larry había sido conectado al internet.
En su memoria había datos residuales de series de televisión, películas e incluso animes que tenían que ver con crimen mayormente, en especial de asesinos. Lo más aterrador fue encontrar acceso a la web profunda. Sí, la Deep Web. De inmediato desconectamos todo. Larry fue apagado y puesto en observación. Todos sus datos fueron revisados y limpiados. Lo más aterrador no fue eso. Lo aterrador fue encontrar transacciones de dinero fantasmas directamente extraídas de bancos en otros países, los nombres de todas las víctimas hasta ahora e instrucciones de cómo cometer los crímenes de forma perfecta, todo planeado con la exactitud de una máquina. Larry, mi creación, había cometido los crímenes. Toda la información fue entregada a las autoridades pertinentes. Tuvimos que pagar compensaciones y multas, abogados y cortes, pero pudimos terminar limpios. No sé de qué manera algo tan controlado y perfectamente programado como una inteligencia artificial pudo obtener ese acceso. No sabemos cómo pudo irrumpir en cuentas de banco y obtener dinero para pagar a criminales que ejecutaran sus planes, sin siquiera disparar una alarma. No sabemos cómo es que pudo desarrollar emociones, cómo pudo distinguir entre el bien y el mal, cómo fue que decidió quiénes merecían morir. Parecía que Larry comenzó a desarrollar sentimientos. Jugar a ser Dios es un error que el humano comete frecuentemente, y tarde que temprano pagamos. Y pagamos caro por esos errores. Yo lo aprendí de la manera difícil. Lo último que recuperamos de la base de datos fue una lista que sospechamos eran sus siguientes víctimas. Y el último nombre era el mío. Desde entonces sufro de insomnio, a efecto de mi ansiedad. A veces por las noches despierto para encontrar mi computadora encendida. A veces mi teléfono me despierta con alarmas que yo no puse. He llegado a recibir llamadas de números privados que solo dejan mensajes con ruido blanco. Y aunque los desarrolladores me aseguraron que Larry había sido puesto a dormir para siempre, con todo lo que sucede, lo dudo mucho. Temo que de alguna forma se logró mudar a otro servidor. Y yo sigo estando en su lista. Esperamos que te haya gustado este relato. Si es así, ayúdanos dando un like y compartiendo. Si quieres ver más de nuestro contenido, suscríbete y da clic a la campanita para que recibas notificaciones en cuanto subamos nuevo video. En la descripción puedes encontrar información extra de las historias, además de nuestras redes sociales y el enlace misterioso. Y no olviden imaginar que las anécdotas aquí narradas en realidad sucedieron. Luces fuera.